cada uno de los diputados que hoy integramos este Congreso tiene que dar su cara al electorado que lo llevó a este cargo. ¿Cómo están funcionando las alianzas hoy por hoy adentro del Congreso? Nos encontramos con un Congreso primero de 17 bloques que pasa a un Congreso de 35 o 38 fracciones de bloques legislativos. Eso requiere una dinámica mucho más complicada para buscar los consensos y buscar los acuerdos. Realmente creo yo que es muy difícil que podamos construir y trabajar alrededor de bloques tan radicales. Es muy difícil, digamos, seguir apostando a asignar recursos a un gobierno que tiene muy poca capacidad de ejecución. Bienvenidos a una edición más de Republicast, podcast que en esta segunda temporada hemos enfocado en analizar la coyuntura política de nuestro país y pues del entorno geopolítico que de una u otra forma impacta a Guatemala. Hoy en compañía de nuestro nuevo analista de inteligencia, Sebastián Álvarez, y del diputado Jorge Ayala. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de compartir y platicar un poquito aquí de los diferentes temas de coyuntura, de legislación, de todos los aspectos que podamos ser de utilidad aquí para platicar. Hablábamos con el diputado antes de empezar el programa que, pues según yo, esta ya era su segunda legislatura, pero que si no, es la primera. Y bueno, no es casualidad que hayamos decidido invitarte, Jorge, porque pues ha sido un diputado bastante activo, un diputado que ha dado que hablar, que a este gobierno particularmente le ha dado que hablar en momentos importantes, particularmente desde el inicio de la legislatura, y que has impulsado también una agenda económica en el Congreso, no solo porque estuviste a cargo de la Comisión de Economía desde pues, tu inicio como diputado, sino, pues yo creería también, ya estoy entrando a conclusiones sin que hayamos empezado la entrevista, también por una pues, noción o conciencia personal de la importancia de esa agenda. Vamos a ir desgranando un poco la conversación, pero tal vez para empezar, Jorge, esta ha sido una legislatura muy particular. Un gobierno que inicia de forma bastante atropellada su gestión, por decirlo de alguna forma. Recordamos en su momento, esta semana, lo importante que fue el haber marcado una postura por la transición. Aún con esta transición realizada y efectuada, es un gobierno que inicia desgastado, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo con un Congreso bastante difícil de gobernar. Y cuando digo un Congreso bastante difícil de gobernar, es un Congreso bastante fragmentado. Que los lleva, y con esto pues, voy a la pregunta, los lleva a un punto en el cual de forma medio atropellada nombran en un inicio a Samuel Pérez como presidente del Congreso. Él es quien llega a juramentar al presidente Arévalo para que tomara posesión, y luego pues hay un cambio de junta directiva y empieza una serie de dinámicas en el Congreso muy particulares a raíz de ese primer cambio de junta directiva, pues, que se da por orden de la Corte de Constitucionalidad. Si tuviéramos que hacer un corte de caja ahorita de este par de años en el Congreso, Jorge, ¿cómo describirías desde dentro las dinámicas en el legislativo? Que es un animal que desde fuera, año con año, se percibe que va cambiando. A veces es un elefante, a veces es un águila, a veces es una hiena. No sé, es bien particular la forma en la que funciona el Congreso. ¿Cómo lo describirías estando desde dentro a 2 años y un poquito más de meses de tu primera legislatura? Gracias, José Bernardo. Fíjate que yo creo que te lo podría analizar con la dinámica de año por año. Yo creo que el primer año, digamos, un año en el que fueron electos representantes de 17 bloques legislativos diferentes, incluyendo la representación del partido oficial, digamos, y 16 partidos políticos adicionales. Ese primer año, digamos, tuvo la integración de 2 juntas directivas, la primera fallida, digamos, con la designación de Samuel, y la segunda, una designación del diputado Nery Ramos como presidente de esa junta directiva. Nosotros como Partido Valor no participamos en la integración de la primera junta directiva. Esos 17 bloques legislativos y luego con la declaratoria de diputados independientes del bloque oficial, pues tenían una dinámica que al inicio permitió hacer pues, ciertos avances en ciertos temas. Los primeros, y uno los notó en los primeros impulsos de alguna agenda, era una agenda que tenía
no era una agenda propia del gobierno entrante, sino que ellos lo que tomaron fue un rezago de iniciativas que venían, o bien que no habían sido atendidas por parte de la novena legislatura de algunos diputados que continuaron, o iniciativas, digamos, de los compromisos con los bloques legislativos con los que ellos habían tenido sus acuerdos de la integración de esa primera junta directiva. Esa primera junta directiva, lo platicábamos hace unos minutos, tuvo la particularidad de que la instrucción primera fue la distribución de las comisiones de trabajo, y en esa distribución de las comisiones de trabajo, el bloque oficial reservó 4 comisiones en esa distribución que se consideraban las comisiones prime: economía, finanzas, ambiente y legislación y puntos constitucionales. Cuando la orden vino de la Corte de Constitucionalidad de que ellos tenían que distribuir esas comisiones y no reservarlas para presidirlas ellos tuvieron que ceder entonces esas comisiones a los bloques legislativos que por nuestro tamaño teníamos en el orden que tomar algunas de esas comisiones. Entonces ellos ahí tuvieron una primera imposibilidad, digamos, de presidir comisiones y presidir junta directiva. Esa fue la dinámica, digamos, que se dio el primer año con compromisos sobre los bloques legislativos donde ellos habían adquirido esos acuerdos políticos. Y por otro lado, nosotros desde la Comisión de Economía, que la integramos de una forma plural, que creo yo que esa es una diferencia que es bien importante notar en el Congreso. Normalmente las comisiones de trabajo las integran bloques legislativos con diputados de su mismo bloque muy afines. Entonces, con eso logras aprobar dictámenes, pero no leyes. Entonces, nosotros lo que dijimos es no. Nosotros deberíamos de integrar una comisión de economía lo más plural posible y buscar dentro de la comisión los acuerdos necesarios para impulsar las iniciativas de ley. Eso nos dio la diferencia y logramos de las 6 dictámenes que se dictaminaron favorables, 5 favorables y 1 desfavorable en la comisión en el primer año, ya 4 de ellos son decretos de Estado. ¿Qué son? La ley de infraestructura vial prioritaria, la ley que reforma la ley de alianzas público-privadas, la derogatoria del impuesto de herencias, legados y donaciones y la ley de competencia. La ley de competencia era la única, digamos, de esas 3, de las 4, la única que no era una agenda legislativa impulsada bajo la línea de la propuesta política del Partido Valor. ¿Qué sucedió con la ley de competencia? Y esa es una discusión que es interesante porque en algunos lugares pues nos cuestionan cómo Valor impulsó una ley de competencia si no era parte de su agenda legislativa. La ley de competencia originalmente fue planteada para una presidencia de una comisión ad hoc que había creado el presidente Ramos para que la presidiera Samuel Pérez. Cuando identificamos que esa ley de competencia, como venía diseñada, efectivamente era una iniciativa que era totalmente radical, pretendía, por ejemplo, hacer persecución penal en temas de competencia, pretendía que las multas ascendieran al 10% de los ingresos brutos de las empresas, pretendía introducir la figura de la clemencia, que era la figura del delator, digamos, de una práctica anticompetitiva. Exactamente. Agregaba muchísimas prácticas anticompetitivas, creaba la figura de que la persecución, que la aplicación de la ley era bajo la regla de la per se, no la regla de la razón, no permitía defensas por eficiencia. Realmente el proyecto que venía era un proyecto realmente muy radical, muy duro. Entonces teníamos la oportunidad de impulsar una ley de competencia, pero una ley de competencia que fuera una ley moderada. Una ley que estuviera dentro del marco de la legislación comparada con América Latina y que pudiéramos salir, digamos, de ese cuestionamiento de que el país no tenía una ley de competencia. Entonces, a pesar de que no era de nuestra agenda, tomamos la decisión de aceptar el impulso de esa iniciativa. Las otras 3, obviamente, sí, muy propias y muy de acuerdo a la línea económica que como Partido Valor tenemos: generación de empleo, atracción de inversión y cambiar las condiciones de certeza jurídica para que hayan más inversiones en el país. Interesante, Jorge. Otra cosa interesante de ver en el Congreso es, a ver, yo sé, y lo hemos platicado antes, y es que sos alguien muy técnico. Y pues bueno, yo sé que de las veces anteriores que hemos platicado me has dicho o me has hablado de la vialidad técnica que pueden tener muchas leyes, especialmente algunas que tú has trabajado.
pues irás a recordarme cuáles, pero algo de lo que se suele hablar es que, bueno, lástima que los diputados hicieron mal tal ley, mal tal otra, y así, pero muchas veces se comienza muy bien con esa viabilidad técnica, pero se choca muy fuerte contra la viabilidad política. Ujú. ¿Cómo has vivido todo ese choque entre viabilidad técnica y viabilidad política? Buenísima pregunta, Y Sebas. que yo creo, y me sumo a la pregunta de Sebastián, yo creo que tanto la ley de competencia, pero particularmente la ley de infraestructura vial prioritaria son un ejemplo de ello. Totalmente, totalmente. Por eso le decía a Sebas que valoraba mucho la pregunta, efectivamente. Y yo creo que el acompañamiento que tuvimos también con iniciativas de ley como la ley de infraestructura vial prioritaria. La ley de infraestructura vial prioritaria retoma 8 años después la ley general de infraestructura, la ley que era la ley que impulsaba Fundesa, digamos, desde un inicio que hizo un esfuerzo importante por generar un ambiente de impulsar un cambio de modelo en la contratación de obra pública, especialmente en la contratación de carreteras a nivel nacional. ¿Cuáles eran las características y dónde empieza a haber esa viabilidad técnica, esa viabilidad política? Por ejemplo, nosotros cada vez que se agendaba o que se pensaba empezar a discutir y leer la iniciativa de infraestructura vial prioritaria, antes solo de infraestructura, de infraestructura vial que planteaba Fundesa, parte del diseño original de la iniciativa buscaba el cierre de caminos, Covial y el Fondo Social de Solidaridad. Esas son las 3 unidades ejecutoras que tenía el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, al momento de que se hablaba de poder impulsar esa ley, tenías bloqueos y paros en el Congreso alrededor de la activación de estos grupos de empleados, digamos, de esa institucionalidad. Por otro lado, tenías el ataque y la crítica de muchos sectores dentro del Congreso que te decían, no, esa iniciativa lo que busca es privatizar las carreteras del país, ¿verdad? Entonces, esto es para que entregaran las carreteras y para que los privados. Entonces, es otro tema que creo que valdría la pena tocar, el de la narrativa de que también se impulsó mucho en esta legislatura, más con el presidente actual, de sacar al sector privado de todo lo que tenga que ver en el Estado. Esa la tuvimos la discusión alrededor de la ley de infraestructura vial prioritaria. Nosotros pretendíamos en un inicio lo ideal hubiera sido haber podido impulsar una ley que creara una entidad descentralizada. Como era difícil, digamos, buscar los acuerdos para alcanzar los votos suficientes, creamos un modelo de una entidad desconcentrada, con autonomía financiera, técnica, presupuestal, con un diseño para poder captar el mejor recurso humano disponible, para poder pagar mejores salarios, para poder desarrollar proyectos de contrataciones más ágiles. Realmente habíamos y con una asignación de recursos importantes para poder cambiar ese modelo. Básicamente lo que busca es que tú puedas, por ejemplo, en una carretera de puerto a puerto, frontera a frontera, tomemos la CA2, por ejemplo, asignar en una licitación internacional un contrato de ampliación, operación y mantenimiento de un tramo de carretera de 100 kilómetros que va a ser pagado en 30 años a través de indicadores de desempeño de esa carretera. Pero eso necesita una garantía de repago con una fuente de financiamiento del Estado que te lo garantice. Y eso lo hicimos a través del cambio del destino del impuesto de distribución de petróleo y el impuesto de circulación de vehículos. Entonces, asignamos esos recursos como fuente de financiamiento. ¿Cuál fue la primera discusión? Una discusión totalmente ideológica. Nosotros la primera vez que le planteamos esa iniciativa al Ejecutivo, nos decía el ministro en ese momento, el ministro Alvarado, Félix Alvarado, nos decía, miren, pero me parece sumamente presuntuoso de su parte, a nosotros como miembros de la comisión, llamarle ley de infraestructura vial prioritaria. ¿Quiénes son ustedes para establecer qué es prioritario para los guatemaltecos? Entonces le decíamos, mire, ministro, si no le gusta el nombre, no importa. Pongámosle otro nombre, pues, digámosle infraestructura para la competitividad o para cualquier otro tema, pero entrémosle a resolver ese problema. Y tampoco es que le estamos diciendo que únicamente nos interesa intervenir en el 10% de las carreteras del país, esos 1,600 kilómetros. Pero en esos 1,600 kilómetros transita el 70% del tránsito del país y el 80% del tránsito comercial del país.
Obviamente tienen que haber Obviamente recursos. es prioritario. Es prioritario, correcto. Habrán recursos necesarios para poder hacer carreteras secundarias y terciarias, sí. No estamos limitando la posibilidad de que ustedes dentro de su línea, pero era una línea ideológica donde ellos conceptualmente ellos arrancan de afuera hacia adentro. Y nosotros consideramos que para que el país tenga mejores oportunidades y mejor competitividad, nuestras carreteras, nuestros puertos y nuestros aeropuertos tienen que tener condiciones que nos generen esa competitividad. Entonces, sí hubo, digamos, que hacer, que ceder en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de peajes, nosotros sí establecimos que, bueno, mejor garanticemos la fuente de financiamiento, pero limitemos la posibilidad de que se hagan carreteras de peaje dentro de esos ejes, porque esos iban a tener una oposición política que no nos iba a permitir impulsar la carretera. Sin embargo, y creo que fue algo muy importante, el acompañamiento de Fundesa en ese proceso. Por ejemplo, Fundesa, a pesar de que ellos habían sido impulsadores de la ley, los impulsadores del inicio, al momento en que nosotros les planteamos que políticamente teníamos que hacerle cambios en el diseño, en lugar de ellos de decir, bueno, no, esa ya no es el espíritu de la ley que nosotros propusimos, al contrario, vieron que esa viabilidad política iba a alcanzar una ley que fuera políticamente viable. A mí lo que me sorprende, Jorge, con esas iniciativas, particularmente, a ver, creo que por demás nosotros lo celebramos en su momento, y afortunadamente es una ley que no requiere de ejecución porque fue una derogatoria, la ley que deroga el impuesto a las herencias. Creo que es un hito importante, particularmente en lo que respecta a la protección del derecho de propiedad de todos los guatemaltecos. Particularmente de todos aquellos que no hacen una planificación patrimonial, no tienen la estructura para hacer una planificación patrimonial previo al fallecimiento de un ser querido o de ellos mismos. Pero cuando entramos a ver iniciativas, particularmente como la ley de infraestructura vial prioritaria, como las reformas a la ley de alianzas público-privadas, y me voy a referir concretamente a la primera, ¿cómo juzgan desde el Congreso los diputados impulsores de esa ley, que lograron hacer las alianzas para que esa ley se lograra aprobar? Conseguir 128 votos no es poca cosa. El que lleva aprobada desde noviembre de 2024 y que este gobierno no la haya utilizado más que para utilizar el mecanismo de contratación por emergencia que la ley establece, y que se establece justamente para ser usado, pero en el contexto de la integralidad de la ley. Y lo pregunto porque, pues, hace un par de semanas, antes de Semana Santa, tuvimos nuestro summit de infraestructura, enfocado en movilidad urbana y movilidad nacional. Y pues es un hecho que la gran ausente fue la ministra de Comunicaciones, Norma Sea. Y pues no me sorprende, porque pues parte de los temas a abordar eran pues tocar el elefante en el salón, que es que tienen allí una herramienta que permitiría empezar a trabajar, porque ni siquiera es que lo fuera a solucionar su gobierno, empezar a trabajar en aquellos proyectos de infraestructura vial prioritaria para mejorar la movilidad a nivel nacional, y a la fecha la tienen desfinanciada, la tienen sin operación, la tienen con una gerente que está trabajando pues hasta el momento ad honorem de facto. ¿Cómo juzgas tú como diputado esa falta de utilización de herramientas que permitirían justamente lograr esa activación económica y fomentar la competitividad de una forma tan importante como esta? Sí, nosotros desde la comisión y desde la bancada creíamos que lo importante de impulsar esas herramientas y esos instrumentos facilitadores, digamos, para ejecución y para poder empezar a resolver un problema que justo en el momento en que estábamos discutiendo la ley de infraestructura prioritaria, se dio el tema del hundimiento del kilómetro 44, en el cual se evidenció la incapacidad que tenía el Estado de dar respuesta de forma inmediata a una situación que afectaba una de las vías principales estratégicas de comercio, tanto en importación como exportación del país. Que para Félix Alvarado tampoco fue prioridad. Totalmente. Ellos, y se le dieron en diferentes oportunidades mecanismos para que ellos pudieran adjudicar de forma ágil esa contratación y dieran respuesta inmediata a ese tema. Pero lamentablemente ellos, igual con su discurso de oposición a la participación del sector privado, al final terminaron requiriendo el apoyo de forma inmediata para poder paliar un poco el problema en lo que se podían hacer la adjudicación de los contratos necesarios.
Yo creo que el problema de entrada de ellos en la implementación de la ley de infraestructura vial prioritaria es que nosotros hemos pensado en ella como una entidad desconcentrada, como te decía, pero para ellos iba a ser una unidad ejecutora más dentro de la ineficiencia que ya tenía el Ministerio de Comunicaciones a través de Covial, Caminos o del Fondo. Entonces, desnaturalizaba totalmente el espíritu que nosotros buscábamos en la iniciativa, que era darle esa autonomía, esos recursos y esos conceptos de cambiar un modelo de contratación total. Pero ellos, al chocar, digamos, con su línea más estatista, más centralista, más de control por parte de la autoridad, no crearon esa figura. Nosotros también en su momento habíamos creado una gobernanza, y eso siempre ha sido una discusión con este gobierno, en la integración de las gobernanzas de los entes que estamos implementando. En el Sistema Portuario Nacional lo vamos a vivir ahorita que tengamos la discusión sobre la gobernanza del sistema portuario, donde ellos consideran que los usuarios de los puertos, que son los más afectados, digamos, de las ineficiencias de los puertos, no deben de tener una participación en la toma de decisiones de cómo cambiar un modelo para generar eficiencias en los puertos. En la alianza público-privada, o sea, ellos se oponen a una participación en la gobernanza de los privados en un modelo de alianza público-privada. Pero como te digo, su tema es tan radical que cuando nosotros recibimos entrada en la comisión, la iniciativa esta que le llamaban ellos para la libertad de empresa, que era básicamente excluir la participación del sector privado en todos los espacios de decisión pública, llegaron al colmo de pretender sacar de el IRTRA al sector privado. Ahí fue tan fácil para nosotros agarrarlo y confrontarlo con su base ideológica tan radical. ¿Cómo pretende sacar primero de una de las instituciones que más orgullo nos da a los guatemaltecos de los logros que se ha hecho a través del IRTRA, y por otro lado de una entidad que es 100% financiada por el sector privado? Entonces ni siquiera los empleados aportan al IRTRA, es básicamente el patrono el que sostiene esa institución, pero ellos querían sacar al sector privado de la institución que financia en un 100%, porque es parte, digamos, de esa narrativa donde ellos consideran que el Estado, y los confrontas y les dices, mira, porque ellos te dicen, no, lo que pasa es que no estamos de acuerdo con el corporativismo que ustedes están impulsando. Entonces les digamos, bueno, discutamos corporativismo. Entonces también sale la San Carlos, salen los sindicatos, salen la academia y sale el sector privado. No. Empecemos sacando el sector privado y después platiquemos de los otros temas del corporativismo. O sea, si vamos a hablar filosóficamente sobre el tema, discutámoslo de forma integral, pero no únicamente tomemos nuestra revancha con el sector donde nosotros no nos sentimos identificados. Entonces yo creo que lamentablemente eso sí nos ha ido pasando y constantemente nos hemos enfrentado en las diferentes instancias de gobernanza donde ellos bloquean la participación de los aportes del sector privado. Sí, por supuesto. Yo creo que les duele tanto tal vez la presencia del sector privado, porque creo yo que en buena medida es un poco un antídoto a las medidas populistas o legislación populista con la que están acostumbrados a dar pan y circo al pueblo, ¿verdad? Yo creo que la presencia del sector privado es una presencia importantísima dentro de varias instituciones, porque son quienes están viviendo las dinámicas económicas, las dinámicas empresariales, y pues evitando que se quede solo en manos de personas que manejan, que pretenden manejar el país detrás de un escritorio, ¿verdad? Con populismo. Me enteré hace poco de una iniciativa, creo que es la 6535, que versaba sobre, creo que el cuerpo de ingenieros entrara a dar mantenimiento a infraestructura vial. Yo creo que eso es, también, como decía José, tienen las herramientas para infraestructura. La tienen, pues, aparentemente bastante fácil. ¿Por qué entrar a legislar eso? Sí, por un lado es un reconocimiento de la incapacidad institucional Totalmente. que ellos tienen y de la capacidad de ejecución. O sea, ellos Sí. tienen una institucionalidad que defienden a través de sus unidades ejecutoras, pero también proponen al mismo tiempo que algo. Y yo lo viví cuando tuve la oportunidad de ser secretario ejecutivo de Conredo un año, hace muchos años, donde efectivamente hay una acción de respuesta inmediata que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército puede dar en temas muy puntuales
a la hora, digamos, de que haya un problema de un bloqueo en un tramo carretero donde ellos puedan desplazar algo de equipo. O sea, se agradece y sí se valora, digamos, que el ejército ha tenido la capacidad de dar respuesta inmediata y de asignar recursos. Pero cambiar, digamos, los mandatos Sí, las competencias. y competencias de cada una de las instituciones y ceder esa competencia, porque efectivamente la disciplina, autoridad y ejecución del Ministerio de la Defensa lo hace más ágil en la ejecución, eso es un reconocimiento de la incapacidad de tener una gobernanza adecuada. Y yo creo que es otro de los grandes problemas que ha tenido, y lo tocas un poco en el tema de por qué el sector privado. El sector privado te aporta porque primero tiene un acceso a muchísima más información, a más conocimiento técnico y a estabilidad. O sea, sí, no es político. No es político. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, y lo mencionaba Mariano en el evento de ustedes, cuando la designación, por ejemplo, de la viceministra de Asuntos Registrales a la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, cuando efectivamente pudieron haber asignado en la suplencia a otro de los viceministros que pudiera tener más afinidad, digamos, en el conocimiento de los temas. Entonces, y además la altísima rotación, ¿cuántos ministros y viceministros de comunicaciones hemos tenido en este gobierno? Y si cada uno de ellos, entonces no hay continuidad, digamos, ni en las decisiones de política pública, ni en las acciones que se están dando, mientras que esa estabilidad te la puede dar la participación del sector privado dentro de la instancia de gobernanza. Pero ese equilibrio, digamos, para ellos es algo que va en contra de su línea, y más que, creo yo, en una forma de mantener un discurso de acuerdo a un electorado que ellos quieren pues seguir conservando y cuidando alrededor de esa confrontación entre la generación de empleo y el estatismo puro de ellos. Y ahí, pues me gustaría, Jorge, que entráramos un poco ya a dinámicas del día a día en el Congreso. Sos como diputado tan nuevo como muchos de los diputados de la bancada oficial. Y pues en ese sentido, si hacemos un corte de caja de lo que se ha hecho desde la Comisión de Economía, desde lo que se ha hecho, digamos que bajo tu liderazgo, por resumirlo de alguna forma, y bajo el liderazgo de otros diputados de oposición, y eso es una conclusión mía, José Fernando Orellana, hay una diferencia abismal entre impulsar proactivamente iniciativas de ley que se convierten en decretos, por supuesto, con alianzas en el Congreso, en decretos para fomentar la competitividad del país, y por otro lado, de promover iniciativas bajo una narrativa puramente ideológica para promover el propio proyecto político, más allá de un impacto en la vida del guatemalteco de a pie, por decirlo de alguna forma. Pero algo que sigo yo sin entender es cómo están funcionando las alianzas hoy por hoy adentro del Congreso, porque de alguna forma, pese a que incluso ha habido traiciones, tanto desde el gobierno central como desde el mismo Congreso, los diputados de la bancada oficial, sin tener mayoría, son 23 diputados, sin ser hoy, según yo, un mismo bloque, porque parecen estar divididos, y sin poder ocupar cargos en la Junta Directiva, sin poder ocupar cargos en comisiones, siguen teniendo, por lo menos en apariencia, alguna facilidad de articulación que depende, claro, de algunos otros actores, como un Luis Aguirre, que se ha visto muy cercano a la bancada oficial. Pero para fines prácticos, ¿cómo se está manejando esas alianzas que se hacen, particularmente impulsadas por el oficialismo, para pasar todos aquellos decretos que son de interés de este gobierno? No digo de interés de la nación, sino de interés político de este gobierno. Me refiero a presupuestos, me refiero a ampliaciones presupuestarias y a proyectos de ese tipo. Sí, y te lo noto, digamos, en dos momentos que yo viví en esta 10ª legislatura. Como te indicaba, en el primer año, 17 bloques legislativos, una no participación en la integración en la primera junta directiva. En la segunda junta directiva yo tuve la oportunidad de ser designado por el bloque para ser segundo vicepresidente del Congreso. Cuando entrábamos a las discusiones en la agenda legislativa que íbamos a analizar desde junta directiva, 9 de los 10 temas en algunas ocasiones eran disputas dentro de los mismos bloques legislativos. O sea, era la expulsión de un diputado requerida por el secretario general o por el jefe de la bancada que pretendía que donde se alcanzaban mayorías en algún momento, esa mayoría expulsaba a aquellos que estaban en disenso con el resto del bloque
y nosotros desde Junta Directiva teníamos que analizarla y tomar criterio y partido sobre esas disputas intrapartidarias. Nosotros como bloque legislativo tuvimos la decisión que nosotros íbamos a acatar instrucciones específicamente emanadas desde la Corte de Constitucionalidad cuando concluyera todos los procesos de apelaciones y de amparos y de requerimientos. Entonces nos encontramos con un Congreso primero de 17 bloques que pasa a un Congreso de 35 o 38 fracciones de bloques legislativos. Eso requiere una dinámica mucho más complicada para buscar los consensos y buscar los acuerdos. Entonces, sí, efectivamente hay un bloque, digamos, que se genera alrededor de estas figuras de algunos liderazgos, como por ejemplo el caso que mencionas del diputado Luis Aguirre, del diputado Neri Ramos, del diputado Di Maldonado, del diputado Samuel Pérez, que conforman, digamos, un bloque que normalmente vota junto, digamos. Entonces te genera una base electoral alrededor de 50, 60 diputados que a partir de ahí busca algunos consensos. Esos consensos, digamos, en ocasiones han permitido impulsar algunas leyes en particular, otras han venido, digamos, a través de un consenso más amplio. Por ejemplo, nosotros, y es sorprendente que hemos logrado, digamos, el impulso de iniciativas que no son, digamos, de la agenda propuesta por ellos. O sea, alianzas público-privadas, como mencionas. Hoy estamos ya con un tercer debate de la ley del Sistema Portuario Nacional, que tampoco es una iniciativa que vino del Ejecutivo, pero fue porque desde la Comisión de Economía, en la ley de la Autoridad Designada de Puertos, establecimos un plazo de 120 días para que ellos enviaran una propuesta de una nueva ley del Sistema Portuario Nacional. Entonces, cuando uno logra, digamos, dentro de esa dinámica, impulsar algunas de esas iniciativas, pues logras que tu agenda camine. Por otro lado, pues sí, hay un impulso que, digamos, que ellos han garantizado. Lo que nos ha sucedido en algunas ocasiones es que, por ejemplo, en los temas de presupuesto o en los temas de ampliación de presupuesto, en ocasiones esas ampliaciones o ese presupuesto financian de alguna forma la legislación que nosotros hemos estado impulsando. Entonces también, digamos, políticamente nosotros nos vemos comprometidos a apoyar esos temas muy puntuales porque incluyen, digamos, la asignación de los recursos para iniciativas que nosotros consideramos totalmente válidas. Sí ha habido, digamos, la interpretación de los montos de los presupuestos y los montos del presupuesto son sostenibles a largo plazo, porque lamentablemente lo que está sucediendo es que no podemos continuar a largo plazo comprometiendo un presupuesto que esté con un déficit por encima del 3%. O sea, puede haber unas intervenciones puntuales. El mismo Fondo Monetario Internacional lo establece como una forma excepcional, donde si vas a estar por encima del 2% es porque ese 1% o 1,5% adicional va a ser de poca duración y destinado exclusivamente a infraestructura productiva que genere después condiciones para mejorar tu crecimiento económico y por lo tanto puedas regresar de nuevo a un modelo más sostenible en el tema de presupuesto. Lamentablemente, cuando creas un modelo donde únicamente estás creciendo en el gasto, pero ese gasto no se traduce, digamos, en infraestructura, puedes tener un problema de sostenibilidad a mediano plazo. Sí, interesante, Jorge. Recientemente, pues, siguiendo el tema de las alianzas dentro del Congreso, etcétera, pues se ha hecho evidente en una semana, creo yo, el tema de la separación del bloque oficialista, ¿verdad? Y ahora sí, creo yo, una abiertamente también una separación entre el presidente y una facción del bloque oficialista. Bueno, de hecho, el presidente claramente este lunes salió diciendo que Samuel Pérez no sabía nada de la presidencia. Sí, que cuando quisiera le enseñaba el 183 constitucional. ¿Cree que o ve venir más fácil conseguir alianzas con esta facción disidente del presidente? Pues ya por motivo de llevarle la contra al presidente o qué sé yo, o ¿O viceversa? viceversa. Exacto.
Yo creo que, y lo hemos visto en la dinámica y en las votaciones que se están dando de las iniciativas propuestas por este grupo disidente de la línea oficial, digamos. Si tú ves, es imposible que vengan diputados, y no lo menciono específicamente por el diputado Pérez, porque ha sido, digamos, un diputado menos, salvo en los últimos tiempos, menos agresivo en lo individual con el resto de los diputados. Pero lamentablemente varios de los diputados cercanos al bloque de él se llevan 2 años y medio señalándonos al resto de los diputados como corruptos, como vendidos, como que somos empleados del sector privado. O sea, ellos se han dedicado 2 años y medio a atacar a cualquiera de los diputados que no estén alineados con la línea que ellos tienen. Entonces, después ellos pretenden apoyos políticos para las iniciativas que ellos impulsen. Y ya es reiterativo, ellos no pasan de 30 votos. O sea, es que ya casi es como plebiscito, como que cada vez que ellos proponen algo, solo lo que esperamos es ver qué tan mal les va en sus votaciones. Ya no tienen capacidad de conseguir votos, porque efectivamente no se puede en un ambiente donde la naturaleza es buscar consensos, buscar negociaciones, buscar acuerdos. En algunas ocasiones probablemente no tener que buscar la viabilidad política de algo donde uno quisiera conservar de una forma más técnica algo, pero uno trata de buscar esos acuerdos. Lamentablemente llegó un momento, y ese sí en el caso del diputado Pérez, en que el diputado Pérez dictaminó una iniciativa y sale en el pleno atacando la misma iniciativa que él dictamina. Hasta la ley orgánica del Congreso permitía al presidente en ese momento llamarlo al orden y decirle, mire, usted no puede argumentar contra algo que usted mismo avaló con su firma. Pero lo que pasa es que ellos ya están abiertamente en campaña. Realmente el bloque alrededor del diputado Pérez está abiertamente en campaña y a ellos ya no les importa, digamos, y yo creo que fue hasta generó esa ruptura. Un comentario que hizo el periodista Juan Luis Font en una de sus columnas donde puso de título Bernardo es pasado, Samuel es futuro. Entonces, de entrada, digamos, hace ese rompimiento y separa, digamos, la obligación que tienen ellos de ser parte de un proyecto político. Pero cuando ven que ese desgaste que está teniendo el gobierno central puede representarles un lastre político para ellos, en lugar de ayudar a ellos a impulsarlo, lo que hacen es que se separan y lo cuestionan y los atacan. Entonces, ves en esa confrontación, ves que puede ser más fácil, al final de cuentas, ponernos de acuerdo. Por ejemplo, una ley como la ley del lavado de dinero. La ley de prevención y represión del lavado de dinero. Es una iniciativa de ley que es importante para el sistema financiero nacional, que es importante para el país en su grado de riesgo, es importante para las remesas, es importante para el comercio, es importante para una serie y la impulsa la fracción, digamos, más afín hoy todavía al Ejecutivo. Es más fácil trabajar con ellos en una propuesta de impulsar una iniciativa adecuada en esos temas o la misma ley del sistema portuario nacional, que a pesar de que fue una iniciativa del Ejecutivo, pues puede ser trabajada desde la Comisión y mejorarla de forma técnica. Pero realmente ya hay un grupo de diputados que está teniendo una posición tan de confrontación, tan radical. Tuvimos que aguantar 20 horas de discursos vacíos en el Pleno del Congreso, de señalamientos en el cual ni siquiera pusieron en contrapeso a una figura de una candidatura, a una candidatura alterna, sino que su único objetivo era ofender y atacar a una persona. Entonces, realmente creo yo que es muy difícil que podamos construir y trabajar alrededor de bloques tan radicales. Y es que yo creo que acá hay que partir en dos la conversación. Uno es, nosotros hace bastante tiempo, en nuestros editoriales, en nuestro contenido, de hecho, desde antes de que el presidente tomara posesión, fuimos de los primeros en señalar y llamar la atención hacia lo importante que era que el presidente de la República identificara quiénes iban a ser los Judas que lo iban a traicionar y vender por unas cuantas monedas y quiénes lo iban a respaldar y quiénes eran los radicales y los moderados de su partido. No es casualidad que justamente los mismos radicales son los mismos Judas que hoy intentan desmarcarse y hacer de caso que no son parte de este gobierno. De hecho, Samuel Pérez y los diputados que tienen alrededor de él, de esa facción de raíces, de una u otra forma, cada vez que se les pregunta o se les cuestiona por alguna falencia
del gobierno central que llega junto con ellos al poder, ese no es mi problema. Pregúntense al Ejecutivo y ahí que el Ejecutivo que le responda. Solo falta que empiecen ellos a pedir interpelación de los ministros del presidente Arevalo. Es el único absurdo que no ha sucedido. Pero por otro lado, creo, Jorge, que también es importante hablar de cómo el Ejecutivo está manejando las alianzas en el Congreso. Y cuando voy a eso hay una discusión recurrente en el Congreso en el que casi que uno como analista, como periodista, ya da por perdido el segundo periodo ordinario de sesiones porque la discusión se centra principalmente en el presupuesto para el siguiente año fiscal. Se está acercando la discusión ya del presupuesto. Mayo está a la vuelta de la esquina para que cierre el primer periodo ordinario de sesiones de este año. Va a iniciar la discusión del siguiente presupuesto. Mi miedo es que ese presupuesto vaya a llegar desde el Ministerio de Finanzas con las mismas falencias técnicas con las que llegó el que se aprobó para este año, deficitario, sobredimensionado, en un contexto en el cual, pues, no es que el gobierno central se caracterice por ser el mejor ejecutor, todo lo contrario. Para muestra un botón, las carreteras y la falta de ejecución en el Ministerio de Comunicaciones, por poner tan solo un ejemplo. ¿Cómo crees tú que va a ser la discusión de ese presupuesto para el 2027, año electoral? Digamos que es el presupuesto, si no el más denso, casi el más denso, y cuando digo denso es políticamente hablando que se va a discutir porque es año de elecciones, el presupuesto del año de elecciones, y en el que pues no me extrañaría ver nuevamente a un diputado que ha sido emisario, un diputado que dicho sea de paso no es radical, el que respeto, José Carlos Sanabria, como emisario del gobierno, de alguna forma, del gobierno central, y por otro lado al ministro Jonathan Mencos, viendo cómo prende y apaga las palancas para maniobrar el conseguir votos en el Congreso. ¿Cómo vislumbras tú esa discusión? Y no me refiero con los diputados radicales, sino con los diputados que de alguna forma siguen alineados con el gobierno central y con el ministro Mencos. Sí, yo creo que cada vez va a ser más difícil el poder acompañarlos, digamos, en decisiones de impulsar ciertos temas. Por ejemplo, el tema de los préstamos. El tema de los préstamos es un tema que se presenta de forma recurrente. Cada uno de estos años ha habido la aprobación de ciertos préstamos y nosotros habíamos considerado acompañar y como partido hemos votado a favor de ciertos préstamos. Por ejemplo, el préstamo para las intervenciones en la CA9 Norte, digamos, porque consideramos que es un préstamo que efectivamente va a entrar a mejorar las condiciones de viabilidad en un tramo estratégico que corresponde a nuestro plan integral, digamos, de mejoramiento de la red vial del país. La asignación de recursos, por ejemplo, 2 préstamos que se aprobaron en los temas de electrificación rural. Si bien creemos que el modelo de la Ley General de Electricidad es un modelo bueno, es un modelo que ha permitido que la cobertura eléctrica del país suba de un 50 a un 90%, que la matriz energética siga manteniéndose en el orden del 65-70% en renovables, que la estabilidad de los precios de la generación se ha mantenido en el transcurso del tiempo. Hay una parte de la población guatemalteca, 500,000 de hogares, que no tiene acceso a electricidad. Entonces, y que es más difícil, digamos, para el privado hacer rentable la extensión de líneas para llegar a comunidades muy dispersas. En ese sentido, creo que nosotros hemos sido responsables en aprobar y en apoyar ciertos préstamos que van específicamente, digamos, con un destino para mejoramiento de las condiciones de infraestructura, de las condiciones de electrificación rural. Pero lamentablemente la capacidad de ejecución aún de estos préstamos con el acompañamiento de unidades ejecutoras de los bancos que financian ha sido muy lenta. Entonces es muy difícil, digamos, seguir apostando a asignar recursos a un gobierno que tiene muy poca capacidad de ejecución. Entonces, creo que toda esta estructura lo que está haciendo, y a nosotros nos va a tocar dentro de la comisión, hay una de las iniciativas que espero que logremos llegar a tenerla como un decreto, que es la nueva ley de contrataciones del Estado. Todos, digamos, sabemos que hay grandes retos en cuanto a modernizar la ley de contrataciones, transparentarla y hacerla más ágil, porque lamentablemente llegó un momento en que por ponerle ese ataque de que todo generaba
corrupción, hicimos inviable, digamos, la ejecución de proyectos desde el Estado. Y eso, pues, es otro de Se los volvió elementos. una ley de transparencia, la ley de contrataciones. Exactamente. Entonces, digamos, esta es una, pero ya sabiendo, digamos, de que no va a ser una ley que va a ser aplicada por este gobierno, sino que básicamente va a ser un instrumento de gobernanza del nuevo gobierno. Pero volviendo a lo que tú dices, por ejemplo, en toda la parte que tiene que ver con la aprobación de préstamos, creo que si bien algunos préstamos que tienen un destino específico podrían ser atendidos, digamos, como requerimientos, la incapacidad de hacer una ejecución adecuada nos está llevando a que se evalúe si debe de ser apoyado, digamos, más adquisición de préstamos, por ejemplo, que son parte, digamos, del financiamiento de estos presupuestos, aparte, digamos, de los déficits que por su naturaleza se da, que buscarían, digamos, la emisión de más bonos o de cualquier otra fuente de financiamiento para préstamos que no vienen acompañados por una adecuada ejecución. Y hay alguna especie de, a ver, y cuando digo moneda de negociación no me refiero a moneda en especie, pero alguna especie de herramienta que hoy por hoy tenga el gobierno central, me refiero al gobierno del presidente Arevalo concretamente, para negociar, digamos, esos acuerdos, esas alianzas de cara a la segunda legislatura y esos proyectos de ley que les interesaría a ellos que se conviertan en decreto. ¿Crees tú que tienen algo que, por ejemplo, es una herramienta que tenían y que les quitaron con la ley, yo le digo la ley de los CODES, pero la ley que le quita, de alguna forma, habilita el traslado de fondos de los consejos de desarrollo de un año para su ejecución en el posterior, si en dado caso no los lograron ejecutar? El haberle quitado esa herramienta de alguna forma al gobierno central, mi juicio fue valiosa. Puede ser cuestionable en algunos aspectos, pero mi juicio fue valiosa porque de alguna forma quita una palanca que podría ser utilizada a conveniencia del Ministerio de Finanzas. Pero, ¿crees que tienen algunas herramientas, digamos, para lograr alianzas por ahí o van a tener que ser más consensuales y negociables? Yo creo que deberíamos de buscar una agenda común. Yo creo que en este momento, para lo que queda de esta 10ª legislatura, yo creo que únicamente debe de haber propuestas de iniciativas que deberían tener los amplios consensos. Yo veo que debe de haber un consenso amplio en la aprobación de la ley de lavado de dinero. Creo que hay un consenso en la aprobación de la ley del sistema portuario. Creo que va a haber los consensos para una ley de contrataciones. Y esas creo que no deben de ser transaccionales, deben de ser los acuerdos necesarios y que la negociación vaya sobre artículos específicos dentro de la ley, pero no una ley por otra, digamos, o un interés por otro, sino que básicamente cómo nos ponemos de acuerdo todos para construir las mejores leyes que vayan alrededor de esos 3 ejes en particular. Eso es, digamos, bajo la perspectiva de la posición que nosotros tenemos desde la comisión que a mí me toca en este momento presidir. Pero, por otro lado, creo que cada vez debería de ir buscándose más y coincido contigo, es mucho más probable buscar gestionar acercamientos con un bloque, con un diputado, como el diputado José Carlos Sanabria, que es un diputado respetuoso. Creo yo que ese es uno de los valores más importantes de José Carlos, que no es un diputado que te va a agredir y ofender ni señalar, sino que va a tratar dentro de sus capacidades de buscar los acuerdos necesarios para llegar a consensos de impulso de iniciativas importantes. Y la junta directiva de ahorita ha sido, digamos, ha ayudado a que a esta agenda en común o no se ve cercana a esa agenda común. Yo creo que sí, yo creo que el diputado presidente, el diputado Contreras, por ejemplo, en 2 de estas iniciativas que hemos estado hablando, él ha insistido al punto de que en algún momento hemos dicho, bueno, estamos listos ya para poder aprobar en un tercer debate una iniciativa como la ley de puertos y estar listos para tener los 107 votos. Y él ha impulsado y ha puesto, digamos, su liderazgo y su caudal político en favor de impulsar iniciativas que es desde el inicio de su toma de posesión como presidente dijo que era parte de la agenda prioritaria de él. Yo creo que el presidente Contreras está haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que es un hombre de diálogo, es un hombre que ha sido, digamos, capaz de construir, es un hombre moderado. Creo yo que es un hombre respetado también dentro del Congreso por su larga trayectoria y es un hombre muy particular. Él dirige de una forma muy particular el Congreso, no es muy protocolario, no respeta mucho las formas, pero aún así creo yo
que se le respeta porque es un hombre transparente y es un hombre de palabra y es un hombre que considero que tiene la intención de impulsar una agenda correcta. Jorge, y a ver, con el tema de la ley de lavado de dinero, creo que es importante que lo toques. La ley contra el lavado de dinero. En ese espacio, justamente en la temporada anterior, platicamos sobre la ley contra el lavado de dinero. Hemos tenido diferentes personalidades, desde profesionales hasta funcionarios públicos, incluyendo el ministro de la Defensa hace unas semanas, hablando sobre un fenómeno importante que hay que atacar y de frente, que es el crimen organizado. El crimen organizado que está, pues, de una u otra forma echando raíces en nuestro país y que definitivamente creo que deberíamos de contar con todas las herramientas para cortarlo de una vez y por todas en la medida en la que se pueda. La ley contra el lavado de dinero es una de ellas. Cuando nos vamos al proyecto que está en discusión ahorita en el Congreso, que es el proyecto que manda el Ejecutivo, yo personalmente tengo algunas reservas, específicamente en lo que respecta a exceder aquellos límites de las recomendaciones de Gafi y las peticiones del gobierno de Estados Unidos. Creo que hay peticiones muy puntuales del gobierno de Estados Unidos, hay recomendaciones muy puntuales de Gafi, pero a mi juicio la iniciativa está yendo bastantes metros más allá respecto a esas peticiones en algunos aspectos que podrían poner en riesgo algunas garantías constitucionales, particularmente en cuanto al poder que se le estaría dando a ciertos funcionarios, incluyendo al propio presidente del Banco de Guatemala. ¿Han tenido discusiones justamente respecto de dónde marcar esas enmiendas o crees que la iniciativa va a ir tal cual como está ahorita en el Congreso? No, yo creo que hay un espacio todavía para poder conocer algunas enmiendas al respecto. Mañana la tenemos agendada para tercer debate. El presidente la aprobó hoy en instancia de jefes de bloque. Consideramos que lo prudente es, si se logran los votos y se tiene el quórum suficiente para aprobarla mañana en tercer debate, dejarla ahí como tenemos hoy la ley de puertos. Básicamente la ley de puertos, el acuerdo político fue aprobar en tercer debate y parar hasta poder tener las enmiendas adecuadas, consensuadas para poder alcanzar la aprobación de artículos y redacción final. En el caso de la ley de lavado, yo creo que hay algo importante. ¿Y por qué nosotros desde la Comisión de Economía dictaminamos la ley de lavado? Obviamente con la posibilidad de poder atender algunas enmiendas. Es porque lo que hace la ley propuesta, digamos, la iniciativa, y recordemos que hay dos momentos, porque la iniciativa original de prevención y represión del lavado, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que es el nombre completo de la iniciativa, es una iniciativa que nace como una propuesta de los mismos cuadros técnicos que integran la IBE y la Superintendencia de Banco, pero no de este gobierno. O sea, la iniciativa original viene del gobierno anterior, digamos, en cumplimiento de la visita de la evaluación mutua que hace Gafi en el año 2016. A partir del año 2016, entonces se empieza a preparar una propuesta de una nueva marco legal que fue presentado en la 9ª legislatura y que no tuvo, digamos, el avance y discusión suficiente como para poder llegarla a establecer como un decreto. Entonces, esta iniciativa, que creo yo que fue una de las situaciones que sí es cuestionable, digamos, en cuanto a la responsabilidad que este gobierno tiene, le llevó 18, 19 meses de este gobierno enviarnos de nuevo un proyecto muy similar al que originalmente se había planteado, con algunas actualizaciones, digamos, pero no es un proyecto totalmente que no pudo haberse construido alrededor de enmiendas o de un nuevo dictamen de la iniciativa 5820, ¿verdad? Entonces creo yo que ese lapso de tiempo que sucedió entre el inicio de este gobierno y el mes de agosto, septiembre, donde recibimos en la comisión la iniciativa, fue un tiempo que hubiera permitido tener mayor discusión si la hubiéramos tenido disponible desde el inicio, digamos. Ahora entonces viene bajo la presión, digamos, de la visita de la revisión que tenemos de cumplimiento del marco regulatorio para febrero del año entrante. ¿Qué es lo que tiene esta iniciativa que creo yo que es importante versus el marco vigente? El marco vigente lo que tiene es que tiene mucha discrecionalidad a la IBE en poder establecer cosas que no están reguladas en la ley. El decreto 6/2001, que es la ley de lavado, faculta a la IBE, por ejemplo, para poder adicionar personas obligadas dentro del marco de la ley, pero sin poder poner límites, por ejemplo, a
la definición de las responsabilidades y de la debida diligencia que tienen que tener esas personas obligadas, porque cambia esta ley del enfoque basado en riesgo que propone esta nueva ley a un enfoque general de reportaje y no de prevención, que es como tiene el marco vigente. Otro cambio importante que tiene esta iniciativa, por ejemplo, es que cambia el concepto de culposo a doloso. Por ejemplo, actualmente puede ser alguien señalado de participar en un esquema de lavado porque dice que quien sabiendo o debiendo saber. Lamentablemente eso deja un aspecto demasiado discrecional y muy amplio. Lo que se busca en esta nueva ley es que quede claramente definido que tiene que haber una intencionalidad, un dolo, para poder participar en unas actividades de lavado. Creo que mejora lo que hoy está sumamente discrecional por parte de la IBE, facultativo para poder obligar personas obligadas, para poder establecer mediante regulaciones reglamentarias de menor categoría que una ley, normativas, procedimientos circulares, que realmente lo que buscamos en la ley es establecerlo de forma más específica. Yo creo que, por ejemplo, la facultad, que hay mucha discusión alrededor de la ley en el Congreso en este momento, que una de las recomendaciones de Gafi es que sí debe de estarse incluido como personas obligadas a los notarios, por ejemplo. Entonces, los notarios nos han manifestado mucha inquietud sobre el tema, porque dicen, bueno, ¿dónde nos afecta en nuestro secreto profesional y dónde nos afecta en el límite que nosotros tenemos únicamente como alguien que da fe de la transacción que se da entre dos personas en lo individual? Entonces, básicamente lo que necesitamos es hacer una propuesta que limite, digamos, esas responsabilidades. No podemos comparar la responsabilidad que tiene una joyería pequeña con un banco. O no podemos comparar también un profesional que ejerce su actividad profesional de forma liberal, un abogado, un auditor, un contador, con la responsabilidad de los manuales, el oficial de cumplimiento, todo lo que requiere una institución financiera. Entonces, básicamente, el enfoque basado en riesgo creo que mejora el enfoque que tiene la iniciativa. Sí, básicamente lo que buscamos es que atienda exclusivamente aquellos requerimientos puntuales que las recomendaciones de Gafi tiene, especialmente en los que Guatemala está en parcial cumplimiento, que no necesariamente Guatemala de las 40 recomendaciones desde la visita de evaluación mutua del 16 nos indique que estamos en default en ellas, sino que hay algunas de ellas que estamos en parcial cumplimiento y otras en las que requerimos algún trabajo para que no haya esa función de vigilancia adicional, digamos. Pero yo creo que es un marco legal que todavía da la oportunidad de, a través de enmiendas, mejorar la redacción que el dictamen tiene en este momento. Porque hay un tema adicional que nada tiene que ver con lavado de dinero, que creo que no podemos dejar de mencionar. Estamos ya terminando el ciclo de elecciones judiciales, fiscal general, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad. La elección del magistrado para la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República fue de película, y no particularmente porque ha sido algo bueno la dinámica que se dio en el Congreso para darse. Y yo te agregaría, más que de película, fue vergonzoso realmente. O sea, escuchar ataques personales durante esa cantidad de horas sin propuesta y sin ninguna otra forma, ni siquiera fue una figura adecuada del filibusterismo. O sea, fue básicamente hablar por hablar. O sea, no es hablar en el tiempo en que yo estoy buscando acuerdos para obtener los votos para una propuesta alterna. Simple y sencillamente yo estoy cuestionando las calidades de la persona y me pongo a leer sin ninguna propuesta articulada, ni siquiera una capacidad discursiva donde uno diga, bueno, son discursos como los que antes se tenían, que son con carga ideológica, pero con argumento. Entonces uno pues puede valorar, digamos, en posiciones ideológicas diferentes, pero básicamente fue una pérdida de tiempo y un proceso también de cuestionamiento, de señalamiento, que para mí fue totalmente grotesco. Y en ese sentido, tocas un tema que es por demás importante, Jorge, y es, si nos vamos a nuestro modelo de gobierno, un ejecutivo, legislativo, judicial, inspirado en esa, y me va a poner un poco teórico en ese contexto, pero inspirado en ese modelo, primero, aristotélico, y segundo, a la Montesquieu, de cómo debería ser una república. El Congreso específicamente tiene su inspiración en el Senado romano,
que en su momento pues tenía dentro de sí a esos dignatarios, a esos representantes de una élite. Y cuando digo de una élite es de diversas élites de diversa naturaleza que podían ser portavoces justamente de los diferentes intereses que acarreaba cada sector. Pero de alguna forma había una especie de visión común o de una necesidad de encontrar una visión común para la promoción de la República y de la nación. Creo que nuestro Congreso hoy, eso es una opinión personal, está lejos de ser eso. Cada vez son menos los diputados, y no te lo digo por eso de acá, pero los diputados con las calidades para ser diputados y con la profundidad para justamente tener discusiones en las que sí, pues todos, absolutamente todos tenemos intereses. Y el Congreso y la política justamente es una gestión constante de intereses, pero hay intereses más legítimos que otros. En ese sentido, estas elecciones judiciales, Jorge, a mi juicio, dejan mucho que desear y ponen en perspectiva la necesaria discusión que hay que seguir teniendo de las reformas al sector justicia, por un lado, y de las reformas a la ley electoral y a partidos políticos. Esos son dos temas que pues no caen concretamente dentro de las atribuciones de la Comisión de Economía, más sí de los 160 diputados. El tener esas conversaciones sobre qué va a pasar con las comisiones de postulación, esas conversaciones de cómo hacemos que cada cuántos años no tengamos esas discusiones de quién es el menos malo o quién es el más potable, sino realmente cómo elegir realmente de un listado de personas honorables, intachables, quienes van a llegar a ser, no sé, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por poner un ejemplo. ¿Ves tú cabida a una discusión sobre reformas al sector justicia, sobre reformas al sistema electoral antes de que termine esta legislatura? ¿O crees que es un tema que va a quedar para la siguiente legislatura? Y lo que es más, son dos temas que consideras que es relevante discutir. Sí, seguramente son 4 de las leyes que son leyes transformadoras y leyes de Estado que debemos atender. Yo creo que la ley de servicio civil es una, la ley de contrataciones del Estado es otra, la ley electoral y de partidos políticos es otra, y la ley de comisiones de postulación es otra. Sin duda son leyes, digamos, que nos afectan en toda la construcción de la República y que fueron, digamos, iniciativas que debieron de haberse agotado y discutido en los primeros 2 años de esta legislatura. Yo veo muy difícil. Yo estoy seguro que vamos a enfrentar el nuevo proceso electoral con las mismas condiciones en las que la ley electoral, como fue diseñada en su momento, lo que buscaba era perseguir el financiamiento lícito de los partidos políticos, porque lo que buscaba era sacar la posibilidad de que los privados pudieran hacer aportaciones, por ejemplo, sin que eso le generara la persecución que lamentablemente se ha dado. Por otro lado, la ley de comisiones de postulación también generó ese proceso de politización de la academia, digamos, que era lo que eventualmente se quería evitar con la participación y el aporte de la academia en el proceso de la identificación de esos mejores perfiles. La ley de servicio civil, que la ley de servicio civil no solo debería de privilegiar la continuidad de los trabajadores, sino que también debería de privilegiar que aquellos cuadros técnicos puedan tener ingresos competitivos con otros profesionales en el sector privado y uno pueda tener cuadros realmente capacitados. La ley de contrataciones, como dijimos, se volvía la ley. Llegó el punto, por ejemplo, en el tema de los dragados, ¿verdad? Que tanto hablamos, ¿verdad? Como el dragado podía ser una fuente de corrupción, entonces no draguemos. Pero es que la solución no es no dragar, es como dragamos garantizando que el proceso de dragado sea un proceso transparente y que sea un proceso legítimo, legal y que efectivamente no se preste a corrupción. Pero no podemos asolvar todos nuestros cuerpos de agua únicamente porque consideramos que el dragado puede ser fuente de corrupción. Entonces realmente hemos llevado a ese pentuleo a los extremos por tratar de ser muy puristas en estas condiciones que efectivamente nos han generado esa incapacidad de poder hacer los cambios que Guatemala necesita. Pero lamentablemente, salvo la ley de contrataciones, que espero que todavía sea aprobada dentro de esta legislatura, yo veo difícil que en el tema de ley electoral o en el tema de comisiones de postulación, esta 10ª legislatura todavía deje los cambios necesarios. Y que con la ley de contrataciones del Estado, yo creo que hay un tema pues, más importante, lo decía al inicio del programa. Intentaron convertir la ley de contrataciones en una ley de transparencia, cuando son cosas completamente distintas. La ley de contrataciones debería decirte cómo podés contratar.
y en su lugar lo que terminó pasando es que incluso creaste algunas barreras de entrada para poder contratar con el Estado que hoy son más costosas, y cuando digo costosas me refiero en términos de corrupción para quien quiere contratar con el Estado legítimamente, superar esa barrera para poder entrar a competir. Y me refiero concretamente al Registro General de Adquisiciones del Estado, que surgió como una idea loable en 2016 después de todos los escándalos de corrupción del gobierno Otto Pérez Molina, pero que pasó a convertirse en esa primera barrera de entrada a ver cómo se logra pasar para lograr y entrar al sistema. Entre eso, entre muchas otras cosas que definitivamente se prestan para otro podcast, pero que el comentario que quería hacer es que, pues al final de cuentas, las leyes de contrataciones en los países que funcionan porque de la mano tienen un sistema de justicia que garantiza certeza de castigo a quien pretende utilizar el sistema de contrataciones para enriquecerse ilícitamente. Realmente. Yo creo que sí hay grandes retos todavía que como esta legislatura debemos de seguir impulsando un compromiso de la ciudadanía. Realmente hay una institucionalidad, tanto la democracia como sus instituciones, como sus poderes, que hemos estado sufriendo un desgaste legítimo que la población está requiriendo resultados, que es un compromiso, primero, un compromiso institucional, un compromiso colegiado, pero también debería ser un compromiso de cada uno de los, por ejemplo, de los funcionarios, en el caso particular de los diputados. Yo creo que cada uno de los diputados que hoy integramos este Congreso va a tener que tener tiene que dar su cara al electorado que lo llevó a este cargo, en aquellos que aspiran a ser reelectos y en aquellos que no, por lo menos tener la certeza de que puede retirarse uno sabiendo que uno cumplió en el aporte en lo que uno y para los términos en los que uno pues está capacitado para poder aprobar. Pero yo creo que en este momento, como ciudadanía, la ciudadanía está reclamando un mejor desempeño en todos los órganos del Estado. Hay una pérdida de confianza en el sistema democrático, lamentablemente, porque eso nos puede llevar después a buscar posiciones más autocráticas y más radicales, que lamentablemente van en detrimento de la República, a través de encontrar soluciones de forma inmediata y no a través de estos procesos de pesos y contrapesos, porque la institucionalidad ha sido suficientemente cuestionada en su desempeño y en su transparencia. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en Republicast. Al contrario, José Bernardo, muchísimas gracias. Sebas, un gusto estar acá, Jorge, con ustedes. Igual. Muchas gracias. Y ustedes, invitarlos a seguir sintonizando Republicast, todos nuestros podcasts. Dicho sea de paso, estrenamos la semana pasada Política en las Rocas con Alejandro Palmieri todos los viernes para tener una sobremesa en la antesala del fin de semana sobre la política o la coyuntura política nacional de la mano de nuestro editor de política y pues a leer todos nuestros boletines. Muchas gracias.